Padre soltero niega habitación en su propio hotel, y su increíble venganza los deja en shock total. Javier se encontraba al borde de un abismo. El lobby de su hotel, aunque modesto y lleno de recuerdos, ahora parecía un tribunal donde él estaba en el banquillo, expuesto al desprecio de una familia acomodada que apenas había cruzado la puerta. Comentarios hirientes llovían sobre su cabeza como flechas, cada uno más punzante que el anterior. ¿Es esto lo que ha legado tu padre?, se preguntaba a sí mismo, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación que le oprimía el pecho. La mirada de su pequeña Lucía flasheaba en su mente, y en ese instante, todo lo que quería era protegerla del juicio del mundo. Su orgullo se enfrentaba a una dura realidad. Las deudas del hotel eran una sombra persistente, cada día más prominente. Se sentía atrapado en un juego cruel donde el perdedor estaba destinado a perderlo todo: su hogar, su legado, su hija. La llegada de los ricos huéspedes debía significar una oportunidad, pero su modo de actuar y su desdén por su trabajo lo convirtieron en un punto de inflexión. ¿Cómo puede un lugar tan pequeño y descuidado ser el sueño de tu padre?, había dicho el padre de familia, y eso resonó en su mente como un eco devastador. Mientras se cerraba la puerta del hotel tras ellos, Javier sintió como un puñado de piedras caía sobre su pecho. En su corazón, él sabía que no podía permitir que su dignidad se marchitara así. Se aferró a su última y desesperada decisión: no ofrecerles alojamiento. No podía. No quería darles la bienvenida tras el desprecio. Pero su elección pesaba en su alma. Cada segundo que pasaba era una lucha entre el temor y el amor por su hija. Sin ingresos, sin huéspedes. ¿Cómo iba a explicarle eso a Lucía? Cada tarde, al escucharla reír mientras jugaba en la lavandería del hotel, su determinación se multiplicaba. Javier decidió que sería el dueño de su destino. Comenzó a trazar un plan increíblemente riesgoso. Su historia debía ser conocida, una historia de lucha que retumbara en cada rincón del barrio. Con Lucía a su lado, crearía contenidos para las redes sociales narrando cómo su padre enfrentaba la adversidad a diario, cómo el hotel siempre había sido un refugio para tantos. Sin embargo, por cada «me gusta» que desesperadamente recibía, enfrentaba comentarios despectivos de quienes juzgaban sin conocer la verdad. En medio de sus esfuerzos tenía que hacer algo más. Así que decidió preparar un evento en el hotel. A medida que recibía la confirmación de los curiosos y dubitativos asistentes, su corazón latía más fuerte. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si se ríen de mí?, pensaba mientras se preparaba. Pero el aliento de Lucía, su risa y su amor, se convirtieron en su fuerza. Era su última oportunidad, su declaración contra el mundo que lo menospreciaba. Sin embargo, cuando llegó el esperado día, un giro inesperado sacudió su determinación. Mientras le daba los toques finales a la decoración, un grupo de personas se mostraba escéptico. Murmullos escandalosos interrumpían el ambiente. Sentía cómo el agobio lo atrapaba. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El murmullo se convirtió en un grito ensordecedor mientras la multitud comenzaba a dispersarse ante el escenario que había imaginado. Javier se sintió al borde de un precipicio emocional, contemplando la difícil pregunta. ¿Lograría revertir la situación y demostrar que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en su dignidad y amor inquebrantable por Lucía? Una angustia contundente llenó el aire, y todo estaba en juego en esa noche que podía definir su futuro para siempre. La atmósfera se sentía pesada, opresiva. Javier, con el corazón palpitando fuertemente, se encontró momentáneamente paralizado por la incertidumbre. Al ver cómo la gente comenzaba a alejarse,
Un abismo de desesperación se abrió ante él. En su mente resonaban las palabras de Lucía, quien siempre decía que la gente buena venía a hacer lo correcto. ¿Acaso ahora podía él ser también esa persona que, aún en la adversidad, se levantaba, aun cuando todo parecía estar en su contra? Con un profundo suspiro, Javier se obligó a actuar. Sabía que no podía rendirse. Tenía que demostrar su valía, no solo a los demás, sino sobre todo a sí mismo y a su hija. Se acercó a la puerta de salida, una sonrisa forzada en el rostro, y comenzó a hablar. Hola a todos. Sé que muchos de ustedes dudan de este lugar, pero permítanme compartir la historia detrás de estas paredes. Este no es solo un hotel, es un hogar. Aquí se han vivido risas, sueños, y recordó cuántas personas habían encontrado un refugio en sus habitaciones. Sus palabras, aunque titubeantes al principio, empezaron a resonar en los corazones de aquellos que aún estaban. Aunque la multitud parecía dividida entre el escepticismo y la curiosidad, comenzó a acercarse nuevamente al hotel. Javier, cada vez más seguro, se enfocó en su mensaje. Observó los rostros, entremezclados entre la incredulidad y la empatía, y eso lo impulsó a continuar. No somos perfectos, pero luchamos cada día. Mi hija Lucía y yo estamos aquí, construyendo nuestros sueños, enfrentando cada reto que se nos presenta. Por favor, no se vayan. Su proyecto había estado en un camino de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba no solo era un intento de convencer a los demás, sino también un acto de reafirmación para él mismo. A medida que recitaba la historia de su padre, la fragilidad de su voz se transformó en una poderosa declaración de resiliencia. Las paredes del hotel parecían cobrar vida, y Javier sintió que su legado se entrelazaba de nuevo con el presente. Los murmullos se desvanecieron mientras la gente comenzaba a escuchar. Sin embargo, el desafío no había terminado. De repente, los popurrís de risas se tornaron en cautela. Alguien en la multitud hizo un comentario hiriente, y la atmósfera se tensó nuevamente. Pero esta vez, Javier no se dejó intimidar. En lugar de rendirse, alzó la voz con firmeza. No voy a permitir que las palabras de unos pocos desgasten nuestra dignidad. Todos llevamos cargas invisibles. ¿Acaso no es ese el verdadero motivo por el que estamos aquí, para crear un espacio donde todos sean bienvenidos? Su desafío resonó, y Javier sintió una chispa de esperanza. Poco a poco, algunas personas comenzaron a sonreír y a sentir. La empatía se cernía sobre ellos, desdibujando los límites del juicio y la risa burlona. El ruido disminuyó, y en ese instante, Javier comprendió que su valor se midió no solo en la gestión de un hotel, sino en su capacidad de conectar, de compartir y de vulnerabilizarse. Al final de su intervención, Javier sintió que estaba construyendo algo nuevo, algo auténtico. Había dado el primer paso hacia la reparación de la fe en sí mismo, y al mismo tiempo, había sembrado la semilla de una comunidad potencial en torno a su hotel. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, algunos se quedaron y comenzaron a expresar interés en su historia. Javier sintió una energía renovada, un impulso de seguir hacia adelante. Pero, en el fondo de su ser, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente esto para devolver la estabilidad a su vida y la de Lucía? La noche aún era joven, y sin embargo, su inquietud crecía. Sabía que el camino no sería fácil, y que vendrían más obstáculos. De repente, una revelación fugaz cruzó su mente. Podría haber alguien en el horizonte que lo ayudaría, una oportunidad escondida que aún no había descubierto. El eco de su rescate personal resonó con fuerza. Con el corazón lleno de incertidumbre y optimismo, Javier estaba listo para enfrentarse a la próxima gran prueba de su vida. No puedo fallar, pensó con determinación. A lo lejos, vio luces titilando, una señal de cambios inminentes. Pero ¿cuáles serían y hasta dónde llegaré por la salvación de mi hogar y mi hija? La pregunta flotaba en el aire, y su respuesta estaba a punto de revelarse. La noche se espesaba, y las luces del hotel brillaban como faros en la oscuridad. Javier observó a los pocos curiosos que se acercaban, y su mente empezó a maquetar un plan audaz.
La inseguridad seguía acechando. Sin embargo, una nueva determinación se posó sobre él. Había dado el primer paso para abrirse a los demás, y ahora debía hacer algo que convirtiera ese momento de vulnerabilidad en una acción poderosa. Durante meses había dejado que la incertidumbre lo dominara, consumiendo sus días con pensamientos de fracaso. No se podía permitir el lujo de dudar más. La conexión que había forjado con esos rostros desconocidos lo había renovado. Debían transformar esa escucha en algo tangible. Así que se dirigió a su computadora y comenzó a escribir. Decidió crear un evento en el hotel, una reunión para jóvenes emprendedores locales que necesitaban inspiración y un lugar donde compartir sus proyectos y aspiraciones. La idea floreció en su mente con fuerza. No era solo una forma de atraer clientes y mostrar el hotel, sería una oportunidad para conectar, para hacer algo significativo. Javier comprendió que incluso si solo una persona asistía, sería un triunfo. Una chispa de comunidad comenzaría a tomar forma, y esto podría retribuirse a su familia de maneras inimaginables. Sin embargo, no solo se enfocó en la organización. En aquel momento, Javier enfrentaba un dilema abrumador. ¿Podría, en su papel de anfitrión, permitir que la competencia apareciera entre sus invitados? La sombra de la inseguridad regresó, pero decidió apretar los puños y actuar. Si quería construir un ambiente de colaboración y creatividad, debía confiar en sí mismo y en los demás. Días previos al evento, Javier empezó a entrar en contacto con varios jóvenes. Se sintió invadido por una oleada de emociones mientras escuchaba sus historias. Algunos habían enfrentado dificultades similares a las suyas, y poco a poco, fue recuperando la fe en la humanidad. Cada conversación era un recordatorio de que no estaba solo en su lucha, y que su esfuerzo podía trascender su situación actual. Las conexiones empezaban a armarse con hilos de esperanza y ambición compartida. El día del evento, el hotel parecía un nuevo espacio. Javier organizó las sillas en un gran círculo, y decoró con luces suaves que daban calidez a la habitación. El nerviosismo lo acompañó hasta el último momento. Cuando los primeros asistentes llegaron, se sintió emocionado. La incertidumbre que había sentido semanas atrás se transformó en una mezcla de entusiasmo y anticipación. Mientras hablaba con los primeros jóvenes, su voz resonaba con una nueva claridad. Describió el propósito del encuentro y cómo cada uno de ellos tenía el poder de transformar sus vidas a través de la colaboración. La risa y los murmullos comenzaron a llenar el espacio. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sentía abrumado por su papel de padre soltero, sino como un faro, guiando a otros con su luz. Sin embargo, en medio de esa alegría, una sombra se apropió de sus pensamientos. Esa voz interna que lo había cuestionado tantos días regresó. ¿Qué pasaría si no podía mantener este impulso? Se dio cuenta de que debía enfrentar un hecho. No podría evitar que otros tuvieran éxito a su costa, ni permitir que el miedo dictara sus decisiones. Era un momento crucial en su camino de desarrollo personal. Cuando el evento concluyó y los aplausos resonaron, Javier se sintió revitalizado, como si hubiera cruzado un umbral. Sin embargo, al volver a mirar a su hotel, comprendió que esto era solo el principio. Aquella noche, dejó atrás la vulnerabilidad por una fuerza renovada. La oportunidad de construir su futuro con Lucía dependía de construir puentes, no muros. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, vio a una mujer solitaria observando a los demás. Había algo en su mirada que le decía que había más por descubrir. Javier sintió que la confrontación con su propio miedo personal estaba a punto de transformar su vida de formas que aún no comprendía. Una fuerza interior lo empujó. Dime, ¿qué esperas realmente de esto? Y con esa pregunta resonando en su mente, sabía que el próximo desafío sería enfrentarse a su propia vulnerabilidad de una manera que nunca antes había considerado. Mientras Javier observaba a la mujer que se mantenía al margen, un impulso lo llevó a acercarse. Sus ojos claros revelaban una profundidad que lo intrigaba, y sentía que esta conversación podría ser un nuevo paso en su camino hacia la autoconfianza. La ansiedad burbujeaba en su interior,
pero recordó su decisión de construir conexiones, así que respiró hondo, y se presentó. Hola, soy Javier, el gerente de este hotel. Me dio gusto verte aquí esta noche. El roce de su voz era suave, pero su interior ardía con la adrenalina típica de los nuevos comienzos. La mujer sonrió de manera tímida. Hola, soy Ana. Vine porque me dijeron que podía encontrar inspiración en este lugar. Esa simple afirmación fue como una chispa que encendió un fuego en Javier. Inspiración, pensó. Era lo que había buscado siempre, pero no solo para él. Quería que otros también lo encontraran. Mientras conversaban, se dio cuenta de que Ana compartía sus inquietudes como emprendedora. Había luchado con decisiones difíciles, sintiendo que el mundo sobre sus hombros era abrumador. La conexión estimuló ideas en su mente. Quizás podríamos colaborar en algo, propuso él con el brillo de la esperanza iluminando su rostro. Tengo el hotel. Podríamos crear un espacio regular para compartir ideas, hacer talleres, algo así. Ana lo miró con incredulidad, pero rápidamente sus facciones se relajaron. La posibilidad parecía prometer más que solo una reunión. Era un pacto de crecimiento. Durante días, Javier trabajó con Ana en la planificación de lo que podría ser el primer de muchos encuentros. Cada reunión, cada temática que decidían tocar, se convertía en un nuevo ladrillo en la construcción de lo que se asemejaba cada vez más a una comunidad efectiva. Aunque la inseguridad tambaleaba en su mente, florecía una parte de él que nunca había imaginado: el deseo de inspirar a otros y dejar huella. Sin embargo, ese deseo no venía sin su carga de dudas. Con cada paso que daba junto a Ana, sus pensamientos volvían a sus temores. ¿Sería capaz de manejar todo esto? Cada vez que su mente se desviaba hacia pensamientos negativos, recordaba la sonrisa y la determinación de Ana. La estructura de su vida estaba cambiando. De su enfoque estrecho, Javier comenzó a ver las oportunidades que existían a su alrededor. Ciertamente, había una competencia en la creación de un espacio, pero cada vez que lo pensaba, recordaba su decisión de construir puentes. Cuanto más se sumergía en el proyecto, más se dio cuenta de que tenía habilidades que no había descubierto hasta entonces: facilitación, organización, y un talento para unir a otros. Mientras la conexión con Ana se fortalecía, y los planes avanzaban, Javier descubrió que empezaba a dejar atrás su propio miedo. Esto no era solo acerca de su hotel o su futuro. Se trataba de construir un legado, un espacio donde otros pudieran crecer. Sin embargo, cuando todo parecía alinearse, Ana trajo un dilema inquietante a la mesa. Su antiguo socio estaba nuevamente en la escena. Javier no esperaba enfrentar riñas del pasado en este nuevo capítulo. La preocupación por su regreso lo llenó de ansiedad. La incertidumbre de saber si podía mantener el control sobre lo que había comenzado le pesaba en el pecho. ¿Podría permitir que alguien más interfiriera en sus objetivos? Mientras miraba el horizonte a través de la ventana de su oficina, Javier se dio cuenta de que este era el momento decisivo. Ya no era solo su historia, sino también la de Ana y otros jóvenes con los que planeaba trabajar. Había que tomar una decisión: encarar la posibilidad de confrontar a su antiguo socio, o dejarse llevar por el miedo y renunciar a su visión. Mientras se enfrentaba a cada uno de sus pensamientos, recorrió la habitación una vez más, sintiendo el peso de lo que había construido hasta ese momento. Con todo en juego, supo que su próximo paso era clave. ¿Emprendería la confrontación con el pasado que tanto había temido, o se quedaría paralizado ante la amenaza latente de un viejo adversario? La noche caía, y una nueva tentación para rendirse apareció ante él. Con esa incertidumbre pesando en su mente, Javier sintió que el viento de cambio comenzaba a soplar. La verdadera pregunta ahora era: ¿estaba listo para liberar su potencial, o dejaría que las sombras de lo conocido lo atraparan una vez más? Javier se sentó en su escritorio, el ordenador parpadeando con el proyecto que había empezado a construir con Ana. Pero su mente estaba atrapada en la sombra que representaba su antiguo socio. La ansiedad se mezclaba con la determinación. La urgencia de tomar acción se apoderaba de él, pero luego la duda lo frenaba. ¿Cómo podría enfrentar a una persona que había sido un gran obstáculo en el pasado,
sin que eso interfiriera en lo que estaba construyendo ahora. Respiró hondo, buscando claridad. Este momento no solo definía su futuro profesional, sino también la cantidad de crecimiento personal que había experimentado. Evaluar su historia pasada le hizo darse cuenta de que había recorrido un largo camino desde aquellos días de inseguridad constante. Era posible que, en lugar de huir del conflicto, pudiera enfrentarlo con la confianza que había cultivado. Al día siguiente, se reunió con Ana para discutir los próximos talleres. Notó que su entusiasmo estaba algo empañado por la noticia del regreso de su antiguo socio. Decidió que ese encuentro sería el momento oportuno para hablar de su intención de enfrentar la situación. «Ana, creo que necesito compartir algo importante contigo», dijo, sudoroso por la vulnerabilidad que sentía mientras se sentaban en una mesa del café dentro del hotel. «Mi antiguo socio ha regresado, y creo que debo confrontarlo». Ana lo miró con sorpresa, pero también con apoyo. «¿Estás seguro de que es lo correcto?», preguntó, su voz suave pero firme. «No quiero que esto interfiera en nuestros planes». Las palabras de Ana resonaron en Javier, recordándole que no estaba solo en este camino. El miedo no solo era suyo, también pertenecía a Ana, quien luchaba por crear su propio espacio en el mundo. Fue entonces cuando la decisión se consolidó en su mente. «Sé que puedo usar esta oportunidad para definir quién quiero ser, no solo como gerente, sino también como persona. No puedo dejar que estas viejas sombras controlen mis decisiones o mi futuro». El día del encuentro se acercó. Javier, armado con su preparación y el apoyo de Ana, se sintió más fuerte. Aunque el temor seguía al acecho, ya no era el mismo de antes. Sabía que el manejo de sus emociones era esencial. Enfrentar a su antiguo socio significaba poner a prueba las habilidades que había desarrollado, y más importante aún, demostrarle a sí mismo que podía superar a su pasado. El momento crucial llegó, y Javier se encontró frente a su antiguo socio en un café cercano. La conversación era tensa, cargada de reproches y recuerdos que, aunque dolorosos, necesitaban salir a la luz. Cada palabra pronunciada era un ejercicio de confrontación no solo hacia el otro, sino también hacia su propia autodefinición. La impotencia de su juventud empezó a desvanecerse con cada respuesta decidida que daba. Al final de la reunión, Javier sintió una mezcla de liberación y confusión. Había podido expresar sus límites y su dolor, pero la incertidumbre sobre cómo su antiguo socio podría reaccionar tras su confrontación lo llenó de una nueva ansiedad que no había anticipado. Mientras se retiraba del café, Javier miró hacia el horizonte, reflexionando sobre la transformación que estaba experimentando. No solo estaba avanzando profesionalmente, sino que también estaba tomando decisiones que lo acercaban a la persona que siempre quiso ser. Se sentó en su auto, sintiendo que la carga que una vez llevó se aligeraba. Sin embargo, una nueva preocupación surgió. ¿Cuál sería la reacción de su antiguo socio? Consciente de que se encontraba al borde de un nuevo capítulo decisivo, Javier sabía que la batalla por su futuro profesional apenas comenzaba. Decidido a enfrentar cualquier consecuencia, Javier sonrió, sintiendo que, por primera vez, tenía en sus manos el poder de moldear su destino. Sin embargo, la próxima llamada de su antiguo socio podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Estaría preparado para lo que viniera? La incertidumbre llenó el aire, mientras un nuevo desafío asomaba en el horizonte. La semana siguiente era crucial para Javier. En su mente, revoloteaban las posibles reacciones de su antiguo socio, cada una más complicada que la anterior. Tenía que prepararse no solo para una confrontación profesional, sino para un momento que podría cambiar la dirección de su vida. Nunca había temido tanto a las consecuencias de sus acciones, y, en ese mismo instante, comprendía que el verdadero desafío no radicaba en el pasado, sino en cómo manejar el presente. Decidido a ganar claridad, Javier tomó la decisión de asistir a un taller de liderazgo que se llevaría a cabo en la ciudad. Era un entorno donde podría aprender a manejar sus emociones y fortalecer su confianza, algo que necesitaba urgentemente. Al llegar, se sintió fuera de lugar, como un pez fuera del agua,
pero se empujó a sí mismo adelante, reconociendo que eso formaba parte de su crecimiento. El primer ejercicio del taller consistía en formar grupos pequeños donde los participantes compartían sus miedos y aspiraciones. Javier, con sus ojos fijos en el suelo, comenzó a hablar. Era difícil abrirse, pero finalmente encontró el valor en sus propias palabras. Explicó su situación con su antiguo socio y cómo había decidido confrontarlo. A medida que hablaba, sintió que sus dudas se desmoronaban. La comprensión y el apoyo de los otros asistentes lo alentaron a reconocer que no estaba solo en su camino. Una mujer, Carla, compartió su historia, un retorno doloroso y difícil a un entorno profesional hostil. Javier se dio cuenta de que, aunque cada uno enfrentaba sus propios demonios, las emociones de miedo y superación eran universales. En ese espacio seguro, se dieron cuenta de que las vulnerabilidades podían transformarse en fortalezas. La jornada avanzó, y una de las dinámicas estaba centrada en las habilidades de resolución de conflictos. Fue en este ejercicio donde Javier se dio cuenta de un talento oculto en sí mismo: su capacidad para mediar. Articular sus ideas y trabajar para encontrar soluciones presentaban en él una faceta que había estado dormida. Con cada aportación, se llenaba de seguridad, creando un sentido de pertenencia y fuerza inusuales. El taller se volvió un punto de inflexión. Al finalizar, Javier sentía una energía renovada. La ansiedad inicial sobre su antiguo socio todavía pululaba, pero había cultivado una nueva perspectiva. La confrontación no necesitaba ser un enfrentamiento destructivo. Podría ser una oportunidad para redirigir su vida. La llamada llegó esa misma noche. Su corazón palpitó, reconociendo el número identificador. Era él. Javier tomó una respiración profunda antes de contestar. La voz al otro lado de la línea se sentía intoxicante y desafiante. Sin embargo, quedó atónito al escuchar una propuesta inesperada. Su antiguo socio quería discutir sobre una colaboración en el nuevo proyecto de Javier. La inquietud lo invadió de nuevo. Esa intervención podría ser tanto una segunda oportunidad como un nuevo enfrentamiento. Las enseñanzas del taller resonaron en su mente. La comunicación efectiva y la transformación de conflictos en oportunidades. Pero, ¿estaba realmente listo para entrar en este terreno nuevamente? Las lecciones que había absorbido ahora necesitaban ser aplicadas. No podía permitirse retroceder. Javier comprendió que el siguiente movimiento sería crucial. La pregunta ahora no solo era si aceptaría la propuesta, sino cómo lo haría. Con el corazón acelerado, tomó un bolígrafo y comenzó a anotar sus pensamientos, planificando cada paso que lo llevaría a afrontar esta nueva realidad. El peso de la decisión colgaba en el aire, amenazando con desbordarse. Al final de la página escribió: ¿puede esta ser la oportunidad que siempre quise? Pero la duda lo invadía de nuevo. La inminente respuesta lo haría mirar de nuevo a su pasado, y el futuro, una vez más, se tornaba incierto. ¿Estaba realmente preparado para el desafío que se avecinaba? La línea entre el miedo y la oportunidad se desdibujaba, y Javier sabía que estaba en la cúspide de una nueva transformación. Javier despertó con un nudo en el estómago. La propuesta de su antiguo socio todavía resonaba en su mente, como un eco persistente que mantenía su cuerpo en un estado de alerta. Mientras se preparaba para el día, una mezcla de ansiedad y determinación lo acompañaba. Se miró en el espejo, y cada vez que se podía enfrentar a su reflejo, se recordaba los aprendizajes del taller. Ser proactivo, comunicativo, y sobre todo, afrontar los desafíos con valentía. En la oficina, la energía era palpable, pero Javier no pudo evitar sentirse ligeramente ajeno a la dinámica usual. Durante meses había estado navegando por un mar de dudas y conflictos internos, y ahora, todos esos sentimientos parecían tomar forma en su escritura y en cómo trataba a su equipo. Sin embargo, la idea de colaborar nuevamente con su antiguo socio no dejaba de rondar sus pensamientos. Decidido a decidir con claridad, sacó su cuaderno y comenzó a escribir una lista de pros y contras. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada aspecto contrario a la colaboración estaba basado en sus miedos y experiencias pasadas.
mientras que los pros se centraban más en la posibilidad de crecimiento y superación. Este ejercicio fue revelador. Las oportunidades de avanzar en su vida profesional estaban ahí, pero él era quien debía liberarse de sus cadenas emocionales. Al caer la tarde, Javier tuvo una reunión con su equipo. Allí, intentó aplicar lo aprendido en el taller. En lugar de imponer su visión, solicitó ideas y fomentó un diálogo abierto. Las personalidades y opiniones fluyeron, creando un espacio donde todos se sintieron valorados. Esta nueva metodología no solo le permitió escuchar, sino que también desarrolló su habilidad como líder. Detector de talentos, comenzó a notar puntos fuertes en su equipo que antes habían pasado desapercibidos. Esto le dio energía, y al mismo tiempo, lo preparó para su inminente encuentro con su antiguo socio. Con el sol poniéndose, Javier se sentó en su escritorio y comenzó a organizar sus pensamientos en relación a cómo podría abordar esa primera conversación. Un enfoque colaborativo era el camino. Esa noche, mientras revisaba sus notas, sintió un impulso. Si era a través de la colaboración donde podría surgir algo positivo, ¿por qué no hacer una propuesta contraria? En lugar de simplemente aceptar, debía plantear condiciones que también beneficiosas para él y su visión. Esa idea lo emocionó. Al día siguiente, se presentó en la reunión con su antiguo socio, fuertemente decidido. La tensión en la sala era palpable. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo que la fuerza de su nuevo enfoque lo respaldaba. Cuando su socio expuso su propuesta, Javier escuchó atentamente, pero en su mente ya había esbozado una estrategia clara. Proactividad en lugar de pasividad. Finalmente, después de escuchar la propuesta inicial, Javier sonrió y presentó su contrapropuesta. Argumentó con firmeza y claridad sobre los beneficios mutuos, exponiendo su visión de un futuro más brillante para ambos. La conversación se tornó en un diálogo más productivo, en el que la experiencia de Javier se volvió evidente. No era solo un hombre lidiando con su pasado, sino un líder capaz de crear oportunidades. Sin embargo, cuando su socio empezó a reaccionar, el rostro de Javier se tornó tenso, y sus miedos comenzaron a asomar nuevamente. La respuesta positiva que había anticipado tomó un giro inesperado. «Interesante propuesta, Javier», dijo su socio, pero con un tono que sugería que la conversación no terminaría con un trato. Javier sabía que lo siguiente sería crucial. Había llegado el momento de probar su evolución de líder, pero la última frase que escuchó resonaría en su mente. «Te advierto que jugar en estos niveles tiene sus consecuencias». La incertidumbre lo recorrió nuevamente mientras se preguntaba si había subestimado la situación. ¿Estaba realmente listo para manejar lo que estaba por venir? Javier sintió que la habitación se encogía a su alrededor. La advertencia de su socio resonó con una intensidad inesperada. Las palabras despertaron en él ecos de desconfianza y recuerdos de antiguas traiciones que creía superadas. La tensión se convirtió en un peso tangible, uno que debía aprender a manejar si quería realmente avanzar. El reloj en la pared marcaba segundos que parecían horas. Javier sabía que no podía permitir que el miedo lo dominara. Desde el taller, había aprendido que los miedos son aprendizajes disfrazados. Con eso en mente, respiró profundamente y trató de enfocar su energía en la situación actual. «¿Consecuencias? ¿De qué tipo?», preguntó, con un tono que buscaba claridad más que confrontación. Su compañero, haciendo girar su pluma entre los dedos, esbozó una sonrisa cínica que apenas ocultaba su intencionalidad. «No te engañes, Javier. Sabes que el mundo de los negocios no es un lugar amable. Si decides seguir este camino, prepárate para jugar sucio». La insinuación lo sacudió. No podía dejar que la antigua manera de hacer negocios, la manipulación y el conflicto, definieran su nuevo rumbo. La idea de ser un líder íntegro chocaba contra la realidad cruda de su antiguo socio. Javier tuvo un momento de revelación. Tal vez la batalla no solo estuviera en el ámbito profesional, sino también en su capacidad de mantener los principios en un entorno hostil. De pronto, una chispa de resolución brilló en sus ojos. Si quería salir de esta reunión fortalecido,
Debía estar dispuesto a desafiar a su socio sin perder su propia ética. En vez de responder a la provocación, optó por una estrategia diferente: la colaboración. Entiendo tu perspectiva, pero también creo que podemos crear un marco donde ambos ganemos, y no necesitamos recurrir a tácticas agresivas, propuso. Se sintió impulsado por su propio crecimiento, como si cada palabra que pronunciaba reafirmara su evolución personal. La conversación tomó un giro inesperado al compartir una visión de éxito colectivo. Mientras su socio iba cediendo lentamente ante el enfoque más propositivo de Javier, él empezó a notar que ya no era el mismo hombre asustado de antes. Por dentro, sentía que había comenzado a forjar su identidad profesional, una que se oponía a los métodos anticuados que le habían traído fracasos pasados. Esa idea lo motivó a seguir abriendo el abanico de posibilidades. Mientras las horas transcurrían, Javier logró irradiar confianza y calma, estableciendo un tono de respeto mutuo. Sin embargo, en su interior, las viejas inquietudes persistían, amenazando su nuevo sentido de seguridad. ¿Realmente podía confiar en su socio? La desconfianza no desapareció, y la intuición le decía que los viejos métodos podían resurgir en cualquier momento. Al finalizar la reunión, el socio se mostró dispuesto a considerar la nueva propuesta, pero todavía había ese regusto amargo de duda en el aire. Javier sonrió, pero sabía que había más en juego aquí de lo que parecía. Mientras se marchaba, una mezcla de orgullo y confusión lo acompañó. El verdadero desafío apenas comenzaba a vislumbrarse, con la idea de que su creciente liderazgo lo estaba llevando hacia un destino incierto pero prometedor. Javier se preguntaba cuál sería el próximo paso. Cualquier desliz podría llevarlo de vuelta a su pasado, y le preocupaba si podría resistir la tentación de regresar a viejos patrones. Las palabras de su socio aún retumbaban en su mente. ¿Sería capaz de sostener su integridad al adentrarse en un entorno conocido por su malevolencia? Frente a su escritorio, Javier se dio cuenta de que el verdadero reto empezaba en este mismo instante de su vida. Mantener la dirección correcta, a pesar de las sombras del pasado y las constantes adversidades futuras que se vislumbraban en el horizonte. Mientras se sentaba a escribir su reflexión, un nuevo aviso llegó a su teléfono. El mensaje era de su antiguo socio. Necesitamos hablar de nuevo. Mañana podría ser un día decisivo. La urgencia se alzó en su pecho. ¿Qué estaba tramando esta vez? La incertidumbre covidó su mente, mientras una corazonada le sugería que el verdadero enfrentamiento estaba aún por venir. Javier despertó esa mañana con la mente agitada. El mensaje de su antiguo socio aún resonaba en su cabeza como un eco persistente. Sabía que enfrentarse a él de nuevo no sería fácil. Se levantó con determinación, y antes de atender el llamado, decidió que debía prepararse. Necesitaba comprender cada rincón de su propia mente y los miedos que aún lo acechaban. Se vistió con cuidado, eligiendo una camisa que simbolizaba la confianza. Un color claro que contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. En el espejo, se observó fijamente. La imagen que estaba frente a él no era simplemente un hombre común. Era Javier, un líder en formación que había decidido no dejarse guiar por el pasado, sino forjar su futuro. La lucha interna era palpable. ¿Sería suficiente su crecimiento personal para enfrentar la presión que representaba su socio? Mientras se dirigía a su oficina, sus manos temblaban levemente. Usualmente, el andar firme le daba confianza, pero hoy sentía la presión acumulándose en su pecho. Trazó un plan mental de cómo manejaría la situación. Pensar en sus valores y principios le ayudaba a mantener la calma. Había tomado la decisión consciente de dejar de lado el miedo y enfrentarse a la adversidad como una oportunidad para demostrar su progreso. Al llegar a la oficina, respiró profundamente. Había llegado al momento de purgar el veneno del pasado. Cierre los ojos y visualizó el resultado positivo que deseaba. Cada palabra a pronunciar debía ser calculada. A medida que se sentaba frente a su escritorio, se dio cuenta de que no solo estaba preparándose para un encuentro empresarial. En realidad, se enfrentaba a una batalla por su propia identidad. A las pocas horas, su socio llegó.
La tensión era palpable inmediatamente. Javier saludó con cordialidad, decidido a romper el hielo. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto, el tono cambió. Javier tomó la iniciativa. Me alegra que hayamos podido reunirnos. Quiero que hablemos sobre cómo podemos asegurar el éxito de nuestros proyectos sin comprometer nuestros principios, comenzó, mirando directamente a los ojos de su socio. La reacción inicial fue de escepticismo, pero Javier se mantuvo firme, decidido a no dejarse influir por las viejas tácticas de manipulación. A medida que la conversación avanzaba, la presión hacía caer las máscaras. Sally, su asistente, ingresó en el momento más crítico de la discusión, con algunos documentos que requerían la atención inmediata de Javier. Era un momento de quiebre. ¿Cómo podría entregarse a sus principios en medio de la tormenta? Sin embargo, ese pequeño contratiempo lo iluminó. Al revisar los documentos y tomar una decisión inmediata, recordó las enseñanzas del taller. La agilidad y la adaptabilidad son esenciales en un líder. Se dio cuenta de que podía estar presentando un enfoque firme y ético, y al mismo tiempo, manejar con eficacia los problemas que surgían. Podía ser un líder sin renunciar a su enfoque moral. La reunión concluyó con su socio aparentemente receptivo, aunque la sonrisa burlona nunca se borró de su rostro. Javier se sintió satisfecho, pero aún le quedaba un sabor de incertidumbre. Al salir, una pregunta inquietante lo atravesó. ¿Realmente había cambiado su socio? ¿Podía confiar en que este nuevo enfoque se daría frutos? Mientras se marchaba, Javier caviló sobre su camino a seguir. Ya no se trataba solo de una lucha de poder, sino de una redefinición de lo que significaba ser un verdadero líder. Había comenzado a conectar con su verdadero yo, pero el desafío no parecía tener fin. Cada paso lo empujaba hacia una mayor introspección. Al llegar a casa, la notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un nuevo mensaje de su socio. Creo que estás subestimando lo que realmente estamos negociando esta vez. La tensión se elevó en su pecho. ¿Acaso estaba por delante un conflicto mayor? El siguiente capítulo de su crecimiento personal estaba a punto de revelarse, y sabía que no podía retroceder. La batalla apenas comenzaba. Javier se sentó en la mesa de su cocina. El aroma del café recién hecho apenas podía calmar la tormenta que tenía en su interior. Había logrado establecer nuevas bases en su enfoque profesional, pero el mensaje de su antiguo socio lo ensombrecía. ¿Qué más podría querer?, se preguntaba, mientras contemplaba su vida desde el borde de la desesperación que había sentido días atrás. Era evidente que el desafío que le esperaba exigiría más que habilidad. Necesitaba prepararse emocionalmente para cualquier emboscada. Recorrió el camino que había transitado desde que decidió transformar su vida y el legado familiar. Reconocer su evolución era crucial. Ya no era el Javier inseguro que lidiaba con deudas y juicios ajenos. Era un padre decidido, con una misión: brindar a Lucía una vida digna y llena de oportunidades. La idea de ser un incidente tras un desgaste constante lo irritaba profundamente. Y así, mientras sopesaba su próxima jugada, su mirada se detuvo en el dibujo que Lucía había hecho en la nevera. Un sol brillante y un hotel. Su esperanza brillaba más fuerte que nunca. Sin perder tiempo, Javier se mojó los labios y redactó su respuesta. Su posición firme era clara. La colaboración no podía ser un campo de batalla, sino una oportunidad para construir algo más grande. Cada frase en su mensaje era un reflejo de su evolución. Cada palabra un ladrillo en el camino hacia la creación de un espacio justo para ambos. No estoy dispuesto a ceder mis principios, escribió. Cada tecla presionada reafirmando su cash de rechenie de no regresar al juego de sombras del pasado. La mañana siguiente, sintió que el aire fresco al ingresar al hotel lo impregnaba de una renovada determinación. La idea de traición seguía flotando, pero su enfoque era claro. Estaba listo para enfrentar a su socio sin rencores, buscando una discusión abierta y constructiva. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, al permanecer alerta y honesto consigo mismo, no había nada que temer. El poder de la comunicación era su mejor arma.
El encuentro se desarrolló de una manera inesperada. Sus miedos poco a poco se fueron disipando. Javier llegó al café con una mentalidad abierta, dispuesto a escuchar, así como a hacer escuchar su postura. En una serie de conversaciones dinámicas, empezaron a intercambiar ideas sobre su visión del hotel, casi como si hubieran rehecho el antiguo tejido de la confianza. Reaccionaban y respondían, descubriendo nuevos niveles de entendimiento. Curiosamente, el regreso de su antiguo socio, aunque lleno de matices, había creado un campo fértil para que Javier floreciera. Pasaron los días, y mientras el hotel se revitalizaba con las ideas innovadoras de Javier y su socio, una sensación de satisfacción se apoderó de él. Había superado la sombra que había dominado su vida, y comenzó a ver su legado crecer nuevamente. Hasta Lucía le hizo notar lo feliz que estaba. En su risa, Javier podía escuchar un eco de esperanza y éxito. Todo lo que había deseado estaba tomando forma. El hotel se convirtió en un lugar donde emprendedores encontraban no solo un refugio, sino una comunidad. Sin embargo, al volver a casa una noche, mientras el sol se ocultaba y dejaba detrás de sí un resplandor dorado, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje inesperado que incitaba a una última reunión. Una vez más, un nudo se formó en su estómago. Esta vez, no era el temor de caer en sus viejas costumbres, sino un deseo genuino de profundizar en el nuevo entendimiento que habían forjado. Esto es una oportunidad, se dijo a sí mismo, reforzando su confianza antes de hacer frente a cualquier desafío. El poder de la vulnerabilidad lo había acompañado mientras navegaba por sus emociones. Había crecido no solo en términos profesionales, sino en su esencia como ser humano. Todo lo que experimentó, los temores, las inseguridades, las luchas, lo habían llevado a este punto. Un lugar de renovación y autoconocimiento. Y mientras se sentaba en el café esa noche con su socio, entendió que el resultado no significaba renunciar a sí mismo. Significaba redescubrir su fuerza a través de la adversidad. La reunión culminó en lo que se convirtió en un acuerdo sólido. Lo que había empezado como un mero deseo de supervivencia, se había transformado en un proyecto colaborativo próspero. Javier ya no solo era el gerente de un hotel, se convirtió en un mentor para otros en su comunidad, un faro de resiliencia que irradiaba luz en cada rincón. Había alcanzado no solo el éxito por sí mismo, sino la realización plena de convertir su vulnerabilidad en un poder transformador. Con el tiempo, su antiguo socio le dio la razón. La sinergia que habían creado se tradujo en prosperidad. Cada día, mientras Lucía reía en el hotel, Javier se llenaba de satisfacción. Había demostrado que los viejos patrones podían romperse. Finalmente, entendió que el legado no era solo un lugar, sino un conjunto de valores que se transmiten a través de las experiencias. La verdadera riqueza estaba ahora dentro de él y su relación con su hija. Hoy, Javier se encuentra en una posición estable, con confianza sólida en sus decisiones. Cada desafío que enfrentó había sido una oportunidad para crecer. La transformación que comenzó en un momento de desesperación, ahora brillaba como un faro de esperanza en su vida, y en la de tantos otros. Si estás leyendo esto y te has sentido inspirado por el viaje de Javier, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, porque eso realmente alimenta el algoritmo, y nos ayuda a seguir compartiendo historias de superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y recuerda, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. No esperen ni un segundo más para apoyar este viaje. El momento de la acción es ahora.